Bienvenido a la comunidad del inversionista inmobiliario de IDEX, un podcast donde te diremos las noticias, información útil y tips para que logres el patrimonio inmobiliario que mereces. Hola, ¿cómo están inversionistas inmobiliarios? Gracias por estar en un podcast más. Ahora me toca estar con mi buen amigo Alejandro Michel Leaño. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Vientos? ¿Todo bien? ¿Dónde Pues estamos? listos. Tú platícanos, ¿desde dónde estamos transmitiendo ahora? En un lugar muy especial, estamos en el lobby, en la sala de nuestro primer proyecto vertical que hicimos en su momento, 2010. 2010. Ya hace algunos años. 12 años ya. Sí, 12 años de que arrancamos este proyecto y la verdad un gusto estar aquí de regreso y creo que hace mucho sentido por el tema en el que vamos a tratar. Totalmente. Pero los saludamos desde Alaya. Alaya Tower Living. Alaya Tower Living. Este proyecto está en la zona Andares, en el mero corazón de la zona Andares, enfrentito del hospital Puerta de Hierro, y a 2 cuadras de Landmark y a 3 cuadras creo que también son 2 cuadras de Andares. Cuando lo vives, ya que lo vives ahorita, la zona se siente increíble, súper cosmopolita. Pero ¿cómo fue hace 12 años? Porque a ti te tocó el inicio. Pues fuera cuando arrancaba mucho el tema de la verticalización en la ciudad. Ya había uno que otro proyecto por aquí, pero no se notaba este crecimiento que se dio en ese lapso de tiempo. Y hoy que lo vives, hace todo el sentido del mundo, ¿no? Cuando empezamos en su momento y por qué elegimos esta ubicación, tuvo mucho que ver la lectura que nosotros dábamos a la zona y a lo que iba a suceder en el futuro del mercado. Y bueno, pues lo vemos ahora como una realidad. Padrísimo, a mí me encanta venir aquí y tienes todo cerca. Y sobre todo, se va a generar una gran plusvalía en la zona. Hoy vamos a hablar de este tema, que es un tema del cual se habla mucho en muchas partes, pero a veces no lo entendemos ni siquiera bien quienes desarrollamos lo inmobiliario, o no lo sabemos explicar bien, y mucho menos quien está entrándole a las inversiones inmobiliarias, que es qué es la plusvalía, cómo es que se genera la plusvalía, qué factores hacen que crezca la plusvalía de una zona, de un proyecto, y qué cosas hacen que no crezca la plusvalía. Digamos que la plusvalía es esta gran ventaja que tiene, una de las grandes ventajas que tiene el hacer inversiones en el mundo inmobiliario, ¿no? Totalmente de acuerdo. Al final es un elemento que en ocasiones es difícil de definir porque hay muchos factores que influyen en la plusvalía. No, si es un elemento que está ahí rondando todo el tema inmobiliario, pero hay algunos proyectos que pueden gozar de una mayor plusvalía, hay otros que lo hacen en menor medida. Y bueno, pues son muchísimas variables las que influyen, pero creo que al final del día ese es el gran atributo que te da el tema de la inversión en bienes inmuebles, que al final tú tienes un factor que está haciendo que tu dinero esté incrementando y tu patrimonio con el tiempo, siempre y cuando obviamente hayamos tomado una buena decisión en dónde invertir. Totalmente. Bueno, vamos a leer tantito una nota de BBVA Bancomer, donde lo explica, para tener un marco de referencia, ¿no? Dice, ¿a qué se refiere el concepto de plusvalía? La plusvalía es el incremento del valor de un inmueble a través del tiempo debido a diferentes factores como la accesibilidad, la ubicación dentro del entorno urbano, los servicios e infraestructura, el valor urbano y el arquitectónico. Muchos de estos elementos son circunstanciales, sin embargo, es posible mantener e incrementar el costo de una casa o departamento si se toma en cuenta la evaluación inmobiliaria. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de Trabajadores, o sea, el Infonavit, menciona algunos consejos que influyen en la plusvalía de un inmueble. Y dice que son servicios. El predio debe contar con todos los servicios básicos. Después hablaremos de eso. Acabados. De manera periódica necesita revisar a fondo los desperfectos que pueden ir apareciendo y con el paso del tiempo y el uso del inmueble. Cuánto vas a tener que invertir en esto, en que mantengan los acabados en buenas condiciones y demás es importante. Mantenimiento, es importante poner atención qué tanto mantenimiento vas a tener que meter en un inmueble. Arquitectura, la estructura de la construcción, la funcionalidad, los espacios bien distribuidos, la iluminación, etc. O sea, el dinero no solo se gasta, también se invierte, dicen, y lo cual es totalmente cierto. Hacerlo en el hogar es la mejor opción. Cuidar el inmueble ofrece grandes resultados a largo plazo y es una buena manera de preservar la plusvalía de una casa o un departamento cuando estás eligiendo una buena cobertura. Bueno, como lo explica el artículo, plusvalía es este tema donde el valor del inmueble sigue incrementándose a pesar de que tú lo compraste en 3 millones de pesos. Tú compraste el inmueble a 3 millones de pesos, pero conforme pasa el tiempo,
por sí solo, sin que tú tengas que hacer, en teoría, casi nada. Sí tienes que hacer algunas cosas, pero depende de factores de ubicación, depende de factores de la construcción, depende de factores del crecimiento urbano alrededor. Ese departamento que tú compraste en 3 millones de pesos, hoy vale... Es más, vamos haciendo el ejercicio exacto. ¿Te acuerdas cuánto costaban los primeros departamentos aquí en Alaya? Me acuerdo que me tocó hacer listas de precios. Salimos a 22,000 pesos metro cuadrado. Precio de lista, metro cuadrado. Y en promedio aquí los departamentos, cuando hicimos el análisis dijimos vamos a darle acceso a otro tipo de producto, pero en promedio debimos de haber andado, si son departamentos de 100 metros, 2,200,000, 2,300,000 pesos. 12 años después, aquí estamos viendo un proyecto nuevo que se está desarrollando en conjunto, digo aquí a un lado, y están en precio de lista en 100,000 pesos metro. Obviamente habrá ciertas diferencias en cuanto a los acabados, pero estás hablando de que se ha incrementado 5 veces prácticamente el valor por metro cuadrado de la vivienda en esta zona, y por muchos factores que ya platicaremos a detalle. Pero en el tema de la plusvalía, en mi opinión, hay como 2 elementos que te ayudan o que se genera esta situación en la cual los precios se están incrementando. Por un lado, obviamente tienes una situación de costos en donde cuando arrancas un proyecto, el costo por metro cuadrado, cuando hicimos el desarrollo aquí, contra lo que tenemos hoy, es totalmente distinto. Entonces, por ende, se tienen que ir incrementando los precios de venta de las viviendas. También, a su vez, si es una zona con mucha demanda, hay mucha absorción, mucha velocidad en la venta, y eso, por ende, también cada venta nueva se va incrementando los valores de la vivienda. Entonces, tienes un componente, digamos, de costo y de precios de venta por la demanda y por la absorción. Y también, por otro lado, mucho de estos productos se renta. Y todos los departamentos en renta, todos los contratos tienen su clausulita, precio de renta, al año siguiente se incrementa a la inflación. Así es. Entonces, tienes ya un componente en el cual los valores de renta de las propiedades están ajustados a la inflación, y como la renta al final influye en el valor de las propiedades, tenemos esa situación, como se están ajuntando los precios de renta de las propiedades, pues se está incrementando adicionalmente los valores de las propiedades. Eso, digamos, como contexto, el por qué se está generando esta dinámica positiva en donde la plusvalía va trabajando a favor de nuestro patrimonio. Y por lo general, siempre la plusvalía va puntos arriba de la inflación. O sea, no solamente se está ajustando el valor de la inflación, sino tiene un beneficio adicional. Entonces, ahí es donde mi patrimonio está creciendo. Ahora, hay que hacerlo en lugares y en proyectos en donde haga sentido. Me gusta lo que comenta aquí el artículo de BBVA, porque hablas de distintos factores. Uno, obviamente, tiene que ver con la ubicación del proyecto, ¿no? En donde tengamos este acceso a servicios. No vas a ver los mismos niveles de plusvalía en zonas remotas, donde no tienes la infraestructura, donde no tienes los servicios, donde no tienes ciertas situaciones que te hacen más cómodo, y no solamente eso, sino que se presta a que venga una mayor demanda, o sea, en mayor medida, porque estás ubicado prácticamente en una zona donde tienes todo, ¿no? Entonces, este tema de en dónde están ubicados los proyectos es muy importante que se analice a la hora de invertir, porque obviamente un proyecto en buena ubicación tiene mayores posibilidades de tener un mejor incremento en precio o plusvalía. Ya, una vez que analizamos la ubicación, pues nos metemos a los elementos específicos del proyecto, en donde se define pues, distribuciones, acabados, funcionalidad, y obviamente ese es un elemento muy importante que te va a determinar en mayor o menor medida la plusvalía que te puede dar tu inversión. Un buen proyecto tiene mejores resultados, un mal proyecto, pues lo vemos, ¿no? De repente nos ha tocado visitar departamentos con ciertas características, pero que la funcionalidad no está bien resuelta. Sí. Entonces, al final, hoy un cliente que tiene tantas opciones en el mercado, pues va y te compara y dice, oye, pues por ese monto, o por esa inversión, o por esa funcionalidad, puedo encontrar mejores soluciones. Y el tercer elemento que me gustó, que tiene mucho que ver, es un tema de mantenimiento de la propiedad. Sí. Que al final ese es un punto en donde hay corresponsabilidad entre quien hizo el proyecto, pero también quien lo adquirió, que es algo que vemos muy frecuentemente. No hay esa cultura y esa costumbre del mantenimiento de la propiedad. Sí, y es un tema súper importante que con poco inversión te puede incrementar muchísimo el valor de tu propiedad y la plusvalía de tu bien inmueble. Totalmente, absolutamente de acuerdo. Y que o sea, parte del mantener en buen estado las propiedades. Y aparte,
que haya habido un proceso arquitectónico inteligente, está totalmente anclado a que entiendas la experiencia que tuvo quien desarrolló. Y por eso siempre vamos a decir esto. Cuando tú vas a invertir en un bien inmueble, sobre todo en un proyecto vertical, revisa el background de esa empresa. Revisa qué ha hecho, ver sus proyectos, ve cómo vive la gente en esos proyectos, qué tan bien o mal ubicados están, qué cuidados o descuidados están. Eso te va a decir mucho de dónde vas a meter tu dinero, ¿no? O sea, qué va a pasar con ese dinero. Porque al final es un tema, como cualquier profesión o como cualquier giro de negocio, a mayor experiencia, pues es más probable que haya mejores resultados con quien yo tenga interacción, ¿no? Si es una empresa nueva, pues es probable que pueda cometer más errores en un principio que los que pudiera cometer ya con 50 años llevando a cabo proyectos, en este caso inmobiliarios, ¿no? Entonces, sí es muy importante lo que comentas. Conoce con quién vas a hacer negocio, conoce e investiga la empresa en donde vas a invertir. Al final sabemos que nosotros somos una opción, hay muchas en el mercado, sabemos que hay muy buenos jugadores, pero también hay jugadores pues que no necesariamente te van a dar el mejor resultado. Entonces hay que hacer la tarea y hay que investigar con quién estamos comprando. Hay jugadores malos, hay que decir la verdad, ¿no? Digo, y hay jugadores buenos, no los vamos a mencionar tal cual porque cada quien tendrá que hacer ese análisis, pues, pero tiempo en el mercado, en un mercado tan cambiante, el que lleven tiempo funcionando los negocios aquí, operando bien, con clientes contentos, es una buena señal, ¿no? Es algo que uno tiene que considerar. Y bueno, al final del día, el tema de los acabados y el tema de mantenimiento, bueno, el de los acabados depende de la inmobiliaria, pero también tiene que ver con quien vive en ellos, ¿no? Y termina siendo, hoy día lo que estamos viendo son muchos proyectos verticales que tienen esta función para la renta, lo comentabas muy bien, ¿no? Entonces es muy importante que el acabado que vayan a elegir vaya de acuerdo al uso de la propiedad, ¿no? Porque aunque sean muy bonitos, ciertos acabados no son funcionales para la vida en renta, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Sobre todo ahora con los modelos Airbnb y los modelos de estancia corta y demás. Y eso lo tienes que analizar también, ¿no? Y el valor de la renta, que tanto se puede incrementar el valor de la renta, que va de la mano con la plusvalía. Quiero volver al ejemplo de Alaya, porque me parece que este es un ejemplo extraordinario. Alaya y Atala, que son los dos proyectos que tenemos aquí en Zona Andares, que hizo Grupo IDEX. ¿En cuánto se renta un departamento hoy día aquí en Alaya? Las rentas andan desde 18 a 30 mil pesos. 18 a 30 mil pesos. A 30 mil. Hay algunos penthouse. Nosotros hicimos un producto aquí, nos fuimos a un mercado de menor metraje. Entonces, lo que te estoy diciendo es precio promedio, pero tenemos algunos penthouse aquí que están arriba de 50 mil pesos la renta. Esos son rentas y estás lleno. Lleno. Está lleno. Y Totalmente se desocupa lleno. uno y luego se ocupa, ¿no? Sí. O sea, ojalá hubiéramos tenido una máquina del tiempo y hace 12 años habernos dado cuenta y meter 2,5 millones, 3 millones en un proyecto así, hoy estaría dando esto. Entonces, esa es la importancia de entender en qué consiste la plusvalía y la importancia de la ubicación, ¿no? Y lo cual nos lleva al segundo parte del tema de la plusvalía, y lo mencionaste al principio, es ubicación, ubicación, ubicación. Y vamos a dividir la plática en dos partes. Una la vamos a hacer en este podcast tú y yo, y vamos a hablar sobre zonas de plusvalía actuales en Guadalajara. Y de una vez podemos anunciar que el próximo podcast vamos a estar hablando con, y pues ya dilo de una vez. Con nuestro buen amigo, el arquitecto Leonardo Díaz Borioli, socio fundador del despacho 3.14, pues que en mi opinión es uno de los despachos de arquitectura que tiene más experiencia en este tema de la ciudad, de lo urbano, de cuáles son las variables y cómo podemos abonar todos a hacer una mejor ciudad. Ya estaremos platicando detalle con él, pero... Y con él el tema va a ser dónde van a estar las zonas que se van a plusvalizar en el futuro y cómo saber reconocerlas, ¿no? Eso lo vamos a platicar con él. Pero ahorita el tema sería cuáles son estas zonas que actualmente ya presentan esa plusvalía y que se han ganado, de acuerdo al portal inmobiliario que tenemos aquí el dato, cuáles son las zonas en Guadalajara que se han ganado este mote de las zonas de mayor crecimiento en plusvalía, ¿no? Tenemos que está Zona Real, por ejemplo, la Zona Real, donde tenemos el proyecto con nosotros del IVA ahorita, y un par de proyectos ahí en Piensos.
también que habla de un valor promedio que varió de los 2.580.000 pesos a 2.610.000 en solamente un año, del 20 al 2021. Tenemos la zona de Puerta de Hierro, que es esta zona justo donde estamos, en Andares, ¿no? En Andares, Puerta de Hierro. Toda esta parte, que igual pasó de los 19.700 pesos no, 19, estoy leyendo mal. La variación del precio aquí es de 19.700 a 20.600, un 5% de variación. Luego zona Royal Country, que es esta zona al lado de la zona donde está el country. Pues puedes hacer un clúster Puerta de Hierro, Andares, Royal Country. Que está eso. Providencia aquí también, porque Providencia está pegado al country, ¿no? Que es esta franja donde tenemos toda la franja de Providencia, donde tenemos Brasilia 10 y luego está esta zona financiera pegada al country y luego Royal Country. Ya como se expandió esta mancha, ¿no? De manera muy interesante. Pero podemos ver, curiosamente, que donde estamos viendo más levantamientos de torres, que me llama mucho la atención que luego la gente en las comidas me dice, oye, no, Pablo, es que se están levantando torres y torres y torres. Pues sí, ese levantamiento de torres no es una locura, es un efecto de las características de sociedad actual que requiere este tipo de inmuebles, y dos, un tema también financiero de plusvalía, ¿no? Ahí se están generando los focos de plusvalización. Sí, ¿no? Claro, totalmente. Y es un tema de demanda, ¿no? Realmente lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, en una ciudad como Guadalajara, si hacemos el análisis de la cantidad de unidades nuevas que salen al mercado contra lo que realmente necesitaría, o sea, estamos por debajo de lo que realmente se requiere como ciudad. Ya lo tenemos también más adelante, hay un reto en el precio que salen los inmuebles y la capacidad de compra en promedio que tiene la sociedad, pero Guadalajara es una ciudad que está creciendo, cada semana hay no sé cuántos nuevos familias que se están generando, matrimonios nuevos, chavos que se están independizando, pues gente que se divorcia, y todos esos son nuevas familias que van requiriendo de espacios en donde habitar, y desafortunadamente no hemos tenido la capacidad como industria de poder estar alineados en la cantidad de oferta que se requiere, ¿no? Por algunos retos que tenemos nosotros que resolver. Pero pues entonces vemos como consecuencia este levantamiento y verticalización de la ciudad, que definitivamente no todo lo que se compre va a generar el mismo resultado, pero sí ha habido muy buenas inversiones que se han dado en este tipo de proyectos. Y que si se hace, si la inversión la haces en un proyecto que está en una buena zona, que cuenta con los servicios que platicamos, que está hecho por una desarrolladora que ha demostrado hacer las cosas bien. Y sí quiero ser claro en este tema, yo creo que tú también estás de acuerdo conmigo, y si no, dilo. No existe la desarrolladora perfecta. Son empresas como todas que tienen sus procesos. Claro. Y yo he aprendido de este mundo que el proceso de desarrollo inmobiliario es un proceso que tiene una parte artesanal imposible de erradicar todavía hasta que no hagamos todo con máquinas perfectas de inteligencia artificial. Pero en este proceso artesanal siempre hay una parte donde todas las empresas que estamos en este ramo sufrimos porque hay demasiados factores que se tienen que controlar, ¿no? Lo legal, el desarrollo, el mercado, la inflación, todo lo que pasa alrededor de... Pero sí hay empresas que han comprobado que a pesar de las problemáticas terminan cumpliendo bien a los clientes, que sí se pueden hacer bien las cosas. El factor de plusvalía, lo que estamos platicando ahorita, influye en tu investigación. Cuando vas a invertir en un lugar, la investigación que hagas sobre la zona, la empresa, y entender que una vez que ya existe el inmueble, cómo nos vamos a encargar que el inmueble se mantenga en buenas condiciones, ¿no? Tema de condominio y el tema como usuario. Totalmente de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo contigo. No existe una inmobiliaria o desarrolladora perfecta, pero hay que aspirar y hay que hacer la inversión y poner los medios para que cada vez o cada proyecto hagamos lo mejor las cosas y aspirar a poder dar un servicio perfecto a los clientes, porque es lo que se merecen. Al final del día, ellos están depositando la confianza, su patrimonio en una empresa, y lo que menos se merecen es un producto pues que se acerque lo mayor posible a la perfección en cuanto a resolverle sus necesidades. Tenemos muchos años en el mercado y sí, es un negocio muy complejo, son muchísimas variables. Si todo dependiera internamente de nosotros, pues creo que al día de hoy ya estaríamos
pues prácticamente del otro lado, pero pues también tienes que interactuar con situaciones externas de permisología, del mercado, de proveedores, dentro de un contexto también donde pues, hay muchos insumos que vienen de fuera. Entonces hay como una situación ahí de logística, permisología, tema de mercado y de economía también que influye mucho, que obviamente es un reto, pero el tener mucha experiencia en esto, de alguna manera vas identificando cuáles son los posibles focos de riesgo y poco a poco vas haciendo estrategias y vas alineando procesos para poder ir acotando ese rango de error o esas situaciones que pueden hacer que el proyecto no cumpla con lo que, al 100% con lo que se espera, pues lo vas acotando, ¿no? Entonces, esa experiencia es la que te ayuda a crecer. Si la capitalizas, si pasa el tiempo y cometes los mismos errores y no aprendes, pues sí, al final no hay manera. El resultado va a ser el mismo, ¿no? Exacto. Pero aquí algo que buscamos en IDEX es siempre aprender y siempre mejorar proyecto por proyecto lo que venimos haciendo para poder ofrecerle al cliente eso, ¿no? Esa experiencia perfecta o ese resultado que al final digan, oye, qué buena decisión tomé cuando decidí invertir en IDEX. Y me encantaría recomendarlo, ¿no? Que también es importante porque Y de me eso se encantaría, trata. claro. Bueno, entonces para cerrar el tema de plusvalía. La plusvalía es uno de los factores que más hace interesante la inversión inmobiliaria. Para tener una buena plusvalía hay que fijarse en la ubicación donde estás invirtiendo, ser un poco futurista y imaginar cómo va a ser a futuro, investigar también porque hay planes parciales y hay planes de gobierno que están mostrando cuáles van a ser las zonas del futuro. Digo, así, haciendo una picadita al siguiente tema, nosotros en IDEX vemos que las zonas del futuro inmediato de valor de plusvalía en Guadalajara, una es, hablamos, Zapopan Sí, Norte, Zapopan Centro o Zapopan Norte. Norte-Centro. Ajá. Vemos muy buena también la zona de Jardines del Bosque. Creo que tiene ya muchas situaciones a favor para pensar que se vendrá una verticalización interesante. Eso como introducción a alguna de las zonas, ¿no? Dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Y ya hemos hablado en Jalisco de Puerto Vallarta como una zona que está explotando. Bueno, Puerto Vallarta obviamente es una realidad ya que ha venido para quedarse. Sí vivimos después de 2008 como un momento en el cual las absorciones y la plusvalía en esa zona se fueron como un poco haciendo cada vez más lentas, pero definitivamente ya lleva varios años en que se reactivó la plaza y estamos viendo muy buenos resultados por ella. Muy bien, pues eso es plusvalía y vamos a seguirlo platicando en el próximo podcast. Proyectos que tenemos en zonas de plusvalía, bueno, tenemos a Liva en Zona Real, por cierto, Brasil a 10 en Providencia. Tenemos proyecto recuérdame, en Aladra, que está en Zapopan Centro. Aquí en zona Arroyo del Conte. Y estamos saliendo con Bosque Capital, que probablemente ya no he oído hablar de eso, en Jardines del Bosque. Y pueden, si quieren más información, contáctenos y con mucho gusto. Bueno, vámonos a las notas de IDEX. Estas son las noticias inmobiliarias. Bueno, noticias del mundo inmobiliario. Bueno, como saben, en esta parte del podcast lo que hacemos es leemos una noticia internacional, una noticia nacional y una noticia local de Jalisco para darnos una idea de cómo está moviéndose el tema inmobiliario y lo platicamos un poco. En la noticia internacional tenemos la siguiente nota de CNN. Inquilinos en Estados Unidos están perdiendo confianza de poder ser propietarios de una vivienda. Frente al mercado inmobiliario al rojo vivo, la probabilidad media de poseer una casa en Estados Unidos en el futuro cayó 43% este año frente al 51% registrado en el 2021. El 36% de los encuestados prefieren alquilar, mientras que el resto está esperando que los precios bajen antes de comprar. ¿Qué tal la locura en Estados Unidos del costo de vivienda? ¿Has visto los precios? Está loco. Los valores, cómo se están moviendo en Estados locura, Unidos. ¿no? Lo que se vivió en pandemia en Estados Unidos, que es un gran ejemplo de lo que a lo mejor podemos ver después en otros mercados, rompió toda la lógica en cuanto a la expectativa de los valores que iban a adquirir las viviendas, porque mucha gente cuando arrancó pandemia pensaron inclusive que pudieran perder cierto valor, sí, porque estábamos en un contexto de muchísima incertidumbre. Pero lo que se vivió una vez que los clientes e inversionistas se dieron cuenta, oye, ¿dónde puedo meter hoy mi lana? Hace mucho sentido comprar vivienda. Sí. Y ante un mercado también donde no había suficiente oferta, entonces la demanda fue altísima por las ventajas que representa invertir en bienes inmuebles, que es una inversión más segura,
que da buenos rendimientos, entonces mucha parte de la inversión se fue a ese segmento, más toda la gente que empezó a querer comprar viviendas en otras zonas, ya viendo la situación del home office y el estar confinados. Entonces hubo muchísima demanda en otros mercados que probablemente a lo mejor no tenían ese volumen de movimiento, entonces se disparan totalmente los precios en Estados Unidos, y hoy probablemente lo que esté sintiendo un primer inversionista o alguien que quiere empezar a hacer patrimonio en Estados Unidos, lo veas en otro lado, donde estás viendo que los precios están incrementando. Entonces, pues, si te preguntan, oye, ¿tú crees que algún día vas a poder comprar? Pues probablemente hoy lo ven en una situación más lejana porque hubo un pico en los valores en el corto plazo. Obviamente, a la larga, esto tendrá que ajustarse y muchas de estas personas podrán hacer la inversión en este tipo de inmuebles, pero hoy la situación es de desconfianza. Si tú le preguntas hoy al inversionista, está muy clara aquí la respuesta. Y yo creo que ahí lo que a nosotros nos debe interesar es, muchos de esos inversionistas pues están volteando a ver mercados distintos, porque tienen el recurso, no les alcanza para comprar en Estados Unidos. Sí. Y México se está volviendo un espacio donde la atracción de inversionista norteamericano, sobre todo, el de clase media, ya no es el rico, se está viniendo y está viendo la viabilidad de invertir, ¿no? Zonas playa, Sí, zonas claro, no tanto playa, totalmente. también aquí, ¿no? Entonces, antes de que se vengan a invertir, hay que también invertir mexicanos. Tenemos que hacer que varios mexicanos logren ver la viabilidad de invertir aquí. Bueno, esa es noticia internacional. Noticia nacional, la noticia nacional que sale en el blog propiedades.com dice lo siguiente: estados con mayor potencial comercial. ¿Dónde hay más oportunidades de venta? Un mercado duro y consolidado es lo que posiciona a las diferentes plazas como las que mayor potencial tienen respecto a la oferta inmobiliaria. Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México y Jalisco. Jalisco, el precio promedio de 2.9 millones de pesos y departamentos de 3.7 millones de pesos. En Guadalajara y Zapopan son los municipios con más alta oferta en la entidad. Bueno, un poco lo que sabíamos, ¿no? Donde estamos viendo el mayor crecimiento tiene que ver justamente con la mayor densidad de personas viviendo, ¿no? Sí, no es coincidencia que estés mencionando a los estados con mayor densidad poblacional, ¿no? Definitivamente, cuando la nota dice un mercado duro y consolidado, pues sí necesitamos tener esa concentración de personas que, como consecuencia, pues requieren un alto nivel de servicios, y eso hace que haya mayor demanda y estén dispuestos a pagar un mejor precio, y ahí es donde vemos mejores resultados y mejor rendimiento. Sí, y digo, a mí seguramente te tocan algunas pláticas escuchar amigos que dicen, no, es que no manches, ya es mucho más difícil comprar una propiedad en Guadalajara de lo que era hace 10 años. Y sí, es cierto, Sí. Pero lo que yo no alcanzan a ver es que todavía es viable hacerlo. En 10 años platicamos. Entonces, Sí, tampoco es como que el mercado se va a acabar mañana. Y esa fue la película, entonces hoy me tocó entrar al final. Cuando estemos hablando de bienes inmuebles, siempre hay que entender que en todo momento hay que tener una visión de largo plazo. Sí. Hoy, si tú inviertes, pues a lo mejor si lo comparas con el precio de hace 10 años, dices, híjole, me hubiera gustado entrar antes, pero si lo comparas con el precio 10 años después, hoy será un buen momento para entrar a invertir. Entonces, siempre hay que tener la mira hacia adelante. El ejemplo de Alaya es maravilloso, ¿no? ¿Cuánto estaba? ¿Cuánto está 12 años después? ¿Cuánto va a estar en 12 años? Bueno, y la nota local que sale en el Informador dice, pese a pandemia, crece inversión de vivienda en Jalisco. Organismos otorgan financiamientos por más de 40 mil millones de pesos frente a los 37 mil millones de pesos registrados en el 2020. Se proyectan más de 12 mil viviendas en Guadalajara gracias a la incorporación de nuevos programas y mejoras en los incentivos fiscales. Tú que estás tan cercana a la cúpula de inmobiliaria de aquí en Jalisco, con la ADI y demás, ¿qué platican? ¿Cómo ven este 2022 y 2023? El tema, no vemos ya una situación, digamos, en cuanto al mercado, porque vivimos a lo mejor anteriormente mucha incertidumbre en donde los clientes no tenían la confianza en algunos casos para invertir, porque decías, oye, pues voy a hacer una inversión de largo plazo, hoy que tengo tantas noticias en la cual pues, el futuro está incierto, hubo mucho diferimiento en cuanto a la colocación y de todos modos se vieron buenos resultados, hoy yo creo que la percepción es que el mercado ahí está, ya estamos viendo mucho mayor dinamismo, un poco el reto es el tema de los costos, ¿no? Hoy la inflación es la que nos está poniendo el principal factor a resolver y es pues, qué podemos hacer para poder dar
o contener esa presión inflacionaria de menor medida, porque por un lado te incrementa los costos de construcción, pero por otro lado también merma el poder de compra de los clientes, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos trabajando de manera más intensa como asociación, pero pues aquí estamos viendo ya un resultado tangible en cuanto a colocaciones de créditos nuevos, ¿no? Donde sí vemos un mercado activo en Jalisco, que en mi opinión fue una de las plazas que mejor se organizó para atender los retos que presentaba la pandemia. Hubo, pues prácticamente se cuidó y se le dio prioridad al tema de salud, pero también se le dio una importancia muy alta al tema económico, que es básico. O sea, yo lo pondría casi en la par con la salud, obviamente. Más importante la salud, pero necesitamos los medios para sobrevivir y dependemos de nuestra fuente de trabajo para poder pues, atender nuestras necesidades y las de nuestra familia. Entonces aquí vimos un crecimiento, vimos un apoyo a los empresarios, a la industria, y como consecuencia pues vemos este crecimiento en donde ya se van a tener que colocar un volumen más alto de créditos. No se detuvo, realmente estamos viendo crecimientos en época de pandemia, lo cual es una buena noticia, ¿no? Totalmente. Bueno, pues entonces tiene lógica con la nota, ¿no? Esas son las 3 notas inmobiliarias. Vámonos a la última parte del programa, que son preguntas. Preguntas que nos hacen ustedes a través de nuestras redes sociales. Por cierto, visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Spotify, estamos en YouTube. ¿En cuál otro, Jesús? ¿Se me está olvidando alguno? No, son todos. Ok, dice Jesús que son todos. Ya estaremos, no, en TikTok, ¿qué pues? También estamos en TikTok. En todas esas redes generamos contenido para ayudar a educar a la comunidad sobre la inversión inmobiliaria. Ojalá les guste, síganos. Bueno, vamos viendo preguntas. Preguntas de los inversionistas. Nos pregunta Alexis Vilches Pérez. Dice, ¿qué debo hacer para ser acreedor a un crédito inmobiliario? Pues es una buena pregunta. Yo creo que lo primero más importante es tener buenos hábitos financieros, porque al final lo que va a hacer el banco es, pues te va a observar con lupa tus ingresos, tus egresos, cómo utilizas el tema de tus tarjetas de crédito, qué otros créditos has adquirido. Entonces, a los que tienen buenos hábitos y llevan cierta disciplina en su manejo presupuestal familiar, tienen la posibilidad de accesar a un crédito hipotecario. La verdad es que la industria del crédito hipotecario está muy activa. Esto nos toca ver, te pueden autorizar un crédito en 48 horas. Entonces, sí, el recurso ahí está. Es simple y sencillamente estar o tener las condiciones para ser sujeto de crédito. Yo los invito a que estén revisando constantemente su buró, que lo mantengan lo más sano posible y que lleven la disciplina del presupuesto familiar y un control de gastos pues muy analizado. Muy bien, está bien. Ahí tenemos varios podcasts y varios videos que hemos hecho del tema. Si quieren revisar en los videos que tenemos, inclusive hace un par de videos hablamos justo sobre el tema de el valor de cómo ahorrar para tener dinero para créditos y demás. Ahí está toda esa información. Segunda pregunta, nos pregunta Christopher Alatorre Ávila. Dice, ¿los locales comerciales que vemos en los edificios suelen ser administrados por los dueños o se rentan o los venden? ¿Cómo opera esa parte? Pues hemos tenido de ambos tipos. Tenemos locales en venta que los administramos al final nosotros al llevar el tema de administración condominal, y manejamos las rentas también ahí con nuestro equipo de corretaje que tenemos dentro de la empresa. Ok, si les interesa alguno de los proyectos que tenemos en Brasilia, tenemos todavía un par de locales. Sí, tenemos en Brasilia, tendremos en Anuba, tendremos en Aladra. Anuba es Niños Héroes, Naciones Unidas, es donde tenemos Anuba. Digo, si ustedes están interesados en algún local comercial, acérquense a nosotros, tenemos algunas opciones y con mucho gusto los podemos ayudar. Luego, Fernando Madera nos pregunta, yo vivo en las zonas solares, ¿qué tanto más puede crecer la zona para que sea aún más rentable? Supongo que se refiere al tema que estamos platicando hoy sobre la plusvalía. Pues un poco en sintonía con lo que platicamos hace tiempo. Si tú lo ves hacia atrás y dices, oye, pues ya creció muchísimo las zonas solares, ¿qué tanto más da? A lo mejor te puedes cuestionar un poco, pero siempre hay que ver hacia adelante, entender pues que es una zona en donde hay muchísima reserva territorial, que el crecimiento de la ciudad se está dando para allá, que tenemos ya
muchísimas escuelas, universidades, servicios, y pues al final esos son servicios o son elementos que van a generar demanda para personas que quieren vivir ahí. Entonces nosotros vemos muchísimo potencial hacia futuro en esa zona. Obviamente habrá sus retos de crecimiento que se tendrá que atender, pero desde el punto de vista de inversión, no tengo la menor duda que es un gran destino por lo atractivo que tiene como calidad de vida para las personas que quieran invertir ahí. ¿Te acuerdas cuando el TEC de Monterrey, cuando tú estudias ahí, que era como el final de la ciudad casi, ¿no? No había, lo que seguía Nada. del TEC eran puras zonas para hacer fiestas, ¿no? Y para desayunar, ahí estaban los puestos. Ahí sí, exactamente, era todo lo que había. Y ahora está el nuevo Instituto de Ciencias, que está enorme, la verdad. Enorme, el otro día lo fui a ver y está enorme. Y un montón de cosas que se están haciendo allá. Y de hecho, el otro día que venía regresando de Puerto Vallarta, me impresionó la cantidad de casas que se ven, que se están desarrollando. Supongo que pronto empezaremos a ver también desarrollo vertical por allá. Totalmente de acuerdo. Y como elemento adicional hoy en el tema coyuntural estamos viendo pues todo este tema de rompimiento de cadenas logísticas. Entonces, hoy ¿qué va a haber? Muchos elementos o insumos que se producían fuera como parte de una cadena de producción para productos que iban a Estados Unidos, con todo el relajo que está habiendo hoy por pandemia de fronteras cerradas, de temas ahí complicados. Entonces, se va a venir muchísima producción a México. Jalisco, que tendrá su componente, eso va a haber más fábricas, más bodegas, que este corredor del que estamos platicando es donde se va a ver muchísimo ese crecimiento, y pues todo eso son fuentes de empleo que van a requerir en su momento espacios donde habitar, y pues obviamente lo harán lo más cercano posible a sus fuentes de empleo. Entonces no hay una situación ahí. Yo sí veo mucho potencial para crecimiento y rendimiento. Muy buena zona. Muy buena zona. Estoy de acuerdo. Bueno, con esto acabamos el podcast del día de hoy, amigo. Muchas gracias. Se nos fue rápido el tema. Pero bueno, espero les haya gustado. Si tienen dudas, siempre pueden escribirnos en las redes sociales y con mucho gusto estamos ahí para platicar con ustedes. Y el próximo podcast estaremos platicando sobre cómo saber dónde va a ser la siguiente zona de alta plusvalía en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Y estamos aquí para lo que se les ofrezca. Amigo, saludarlos. Cuídate amigo. mucho. Nos vemos. Trabajando. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.